La fama que el actor y cantante Pedro Infante generó durante sus 19 años de trayectoria artística, desde el 38 al 57, le trajo varios escándalos, amores y desilusiones que marcaron su existencia, incluso después de que partiera. Su primer ruido personal lo hizo a los 17 al convertirse en padre de Guadalupe Infante López, producto del romance que sostuvo con Guadalupe López, una joven sinaloense que era su vecina. Pero tras la partida de Pedro Infante, ella nunca fue reconocida por los hermanos de él como su hija. Tampoco luchó por la herencia y prefirió alejarse de los reflectores para llevar una vida de bajo perfil. Pero sería el 30 de mayo de 1937 cuando el artista conoció a María Luisa León Rosas, su primera y a la postre única y legítima esposa. El noviazgo fue bien visto por los padres de ella, pues argumentaban que él no pertenecía a una clase social. Le decían que era pobre y que además era muy joven y flojo. María Luisa le llevaba 8 años de edad y debido a la oposición de su familia, ambos se trasladaron a la Ciudad de México, huyendo de las críticas sociales. Era un amor prohibido. Ella sería un apoyo muy importante en el inicio de su carrera como cantante. Los días felices quedaron atrás, lastimosamente, cuando la carrera de Pedro fue avanzando. Alguien le contaría a María Luisa León que Infante tenía otra mujer. Se trataba de Guadalupe Torrentera, bailarina del Teatro Folies Berger, y quien contaba apenas con 15 añitos de edad. Se enamoró de él desconocido, que era casado. De su relación amorosa nacieron Graciela Margarita en el 47, quien partió antes de cumplir los 2 años. Pedrito en el 50 y Guadalupe en el 51. Aunque Pedro Infante mantuvo romance con varias mujeres, los estudiosos de su vida y obra afirman que durante mucho tiempo María Luisa fue la mujer más importante de su vida y él pasaba largas tristezas cuando se separaron debido a las giras de trabajo del intérprete. El 10 de marzo de 1953, en Mérida, Yucatán, el llamado ídolo de México, de Guamuchil, contrajo nupcias con la actriz Irma Dorantes, pero sin haberse divorciado aún de María Luisa León, por lo que el hecho se convirtió en un escándalo entre el medio artístico y una sociedad conservadora de aquella época, donde prohibía casi toda expresión de amor distinta al establecimiento. Sin duda alguna, la existencia y amor de Pedro Infante fue muy polémicos. Habrían muchas mujeres, mucho dinero y mucha fama. Esas características serían la huella de Infante. Así que sin más preámbulos, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. El nacido en Mazatlán, Sinaloa, un 18 de noviembre de 1917, Pedro Infante Cruz, hijo del Viejo Delfino y de Refugio Cruz. Su padre era un viejo maestro de música que tocaba varios instrumentos en diferentes bandas en Sinaloa. Y su madre, una humilde ama de casa, llegaría solo a 4º año de educación primaria. La pobreza y necesidades económicas de su familia eran muy grandes,
por lo que un joven Pedro tuvo que comenzar a trabajar desde temprana edad. Había abandonado la escuela, no había más sino trabajar para conseguir para las tortillas y los frijoles. Su primer empleo sería en la casa del Melchor, un comercio que vendía implementos agrícolas. Pedro era el mandadero de la casa, y a pesar de que solo era un niño, a los pocos meses los dueños del negocio de la casa del Melchor lo nombraron jefe de mandaderos. Entonces Pedro aprendió la talla de madera en el taller del señor Jerónimo Bustillo, donde estuvo durante 5 años. Sería el cuarto de 15 hermanos, de los cuales solo sobreviven algo así como 9 en la actualidad, o 10. Se criaría su infancia y parte de su juventud en Guamuchil, donde Pedro existió y dejó una gran huella en dicho poblado. Y es por eso que se le conoce como el ídolo de Guamuchil. Comenzaba así una gran leyenda. A los 18 se convirtió en padre por primera vez de la niña Guadalupe Infante López, debido al romance que sostenía con su primera novia, Guadalupe López. Dicho romance fue revelado tiempo después. Se supo después de que él partiera. Vendría María Luisa León, con quien se casó y duró 10 años viviendo con ella. Ella lo apoyó económicamente a él, ya que él no tenía recursos prácticamente para nada, y ella sí. Posteriormente, llegarían a Ciudad de México en busca de mejores oportunidades para el talentoso joven que ya en Sinaloa había alcanzado reconocimiento como cantante, gracias al apoyo de María Luisa León, quien prácticamente pagaba todo. Se casarían en 1939 y adoptaron a Dora Luisa Infante, hija de María del Carmen Infante, hermana de Pedro. Se enamoraría locamente después de Lupita Torrentera cuando ella solo tenía 14. Tendrían 3 hijos, a Graciela Margarita, a Pedrito y a María Guadalupe Infante Torrentera. Al enterarse María Luisa León de que sostenía un romance con Irma Dorantes y que se había casado con ella, lo denunció y mostró que Pedro Infante había falsificado su firma en un acta de divorcio, por lo que ésta no era válida. O sea que todavía seguía casado con María Luisa León, algo que para la época era inaceptable. El 9 de abril de 1957, la Suprema Corte de Justicia logró impugnar el matrimonio de él con Dorantes, al conseguir un amparo a su favor. La noticia fue de 8 columnas en los principales periódicos de toda Latinoamérica, pues la nulidad obligó que Infante viajara de urgencia a Mérida para aclarar los hechos. En el tema de los hijos, cabe resaltar que después de que partiera Pedro, aparecieron más de 40 hombres y mujeres asegurando que eran sus hijos y él era su padre. Pero en vida solo reconoció a 5 biológicos: Guadalupe Infante, Graciela Margarita, a Pedrito y a Guadalupe Torrentera e Irma Infante. Sería mientras arreglaba los papeles del divorcio que tristemente el ídolo de Guamuchil partiría en aquel insuceso aéreo ocurrido en Mérida, Yucatán, el 15 de abril de 1957.
Y era que el intérprete de Amorcito Corazón le encantaba la aviación. Ya había sufrido 3 insucesos aéreos anteriormente y en todas había salido prácticamente intacto. En el segundo insuceso había golpeado la oreja, incluso hasta perdió la audición en un oído debido al insuceso. Incluso en el segundo insuceso aeronáutico que sufrió, su rostro cambió e incluso se tuvo que confeccionar un bisoñe, una peluca, para que él siguiera trabajando, pues tenía pendiente varias películas y también tenía magulladuras en su cabeza debido al insuceso aeronáutico. Tuvo que usar peluca en las películas y fue allí donde quedó expuesta su doble vida amorosa. Le habían diagnosticado diabetes, por lo que todos los días se le veía corriendo y remando en el bosque de Chapultepec, y poco después se ejercitaba en el gimnasio que instaló en su casa en Coajimalpa. Finalmente, no se salvaría del tercer insuceso aeronáutico. Partiría aquel día, 15 de abril de 1957, en Mérida, Yucatán. Se cuenta que su fin ya estaba echado porque unos días antes intentó comprar un boleto para viajar en una línea comercial a la Ciudad de México, pero no encontró boleto. Se calculó en aquel entonces una fortuna de aproximadamente 10 millones de pesos mexicanos, algo así como 4 millones de dólares en aquella época, lo cual era todo un dineral. A eso se sumaban sus propiedades. Finalmente, fue despedido por cerca de 40 motociclistas y más de 100,000 personas. Un mariachi acompañó, entonando temas como Amorcito Corazón y Mi Cariñito, mientras que Irma Dorantes se despojaba. Y luego aparecerían también un montón de hijos, o de supuestos hijos. Y a más de 60 años de su partida, y a más de 100 de su natalicio, Pedro Infante continúa presente en el corazón y los recuerdos de todo su público. Y como dato curioso, el cantante Manuel Mijares, quien hizo el ensamble de su voz en el disco Querido Amigo de 1996 en homenaje a Pedro Infante, comentó que ocurrían cosas extrañas durante la grabación. Por ejemplo, se caían cuadros, se movían la mesa, se iba la luz o no se escuchaba la voz de él, confesó al presentador en una entrevista Manuel Mijares. Y una vez más, gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, y gracias.